Y uno de los temas que se ha escuchado al menos durante la última semana constantemente son las famosas jornadas 4-3. Pero ¿quiénes ganarían y quiénes perderían con este sistema? Bueno, hay un reporte del periodista Alfonso Hernández que nos explica. Vamos a verlo. ¿Generarán más empleo o por el contrario se eliminarían puestos al establecerse las jornadas ampliadas 4x3 en nuestro país? Es un proyecto que lesionaría los intereses y resguardo de aspectos relacionados con la salud ocupacional. Estos son parte de los detalles y dudas que genera el polémico proyecto de las jornadas ampliadas, unas que se aplican en nuestro país desde 1995, sin marco legal adecuado y además con pago permanente en muchas ocasiones de horas extra. Es claro que precisamente este aspecto desaparecería para quienes trabajen en este esquema en caso de aplicarse y aprobarse el proyecto. ¿Podrán efectivamente negociar trabajadores y patronos las jornadas o serán parte de las imposiciones en las condiciones laborales? El contrato de trabajo en la práctica funciona como un contrato de adhesión. El trabajador o acepta las condiciones que le ofrece el empleador o pues no es aceptado en el trabajo, de manera que aun y cuando este proyecto de ley establece por allí algún mecanismo que permite al trabajador o a la persona trabajadora pues admitir o no la jornada o el cambio de jornada 4-3, pues es un supuesto muy teórico que en la práctica difícilmente funcione como tal, y está pensado para las personas que ya tienen la jornada ordinaria y que pueden enfrentar un cambio, pero no así para aquellas personas que se enfrentan a una nueva contratación laboral que desde el principio las pueden contratar con una jornada ampliada 4-3, por ejemplo. Yo creo que habría dos escenarios respecto a lo que mencionas. El primero es el que, por ejemplo, yo como candidato buscando empleo pues en distintos lugares en el país, aplico a posiciones en empresas donde la jornada que me ofrecen es 4x3, ¿verdad? No hay, digamos, posibilidad de optar por otro tipo de jornada, y entonces yo sabré como candidato optando por ese puesto si acepto la oferta de laborar en esa jornada o no. Digamos que no estoy obligado a aceptarla, y pues eventualmente la limitación vendrá por la oferta que yo logre encontrar para procurarme un empleo. Tengo esa posibilidad de negociar. Si ya yo soy trabajador de una empresa y esta ley pasa, digamos que pasará mañana, ahí es donde es importante aclarar que no es que la empresa simplemente me va a comunicar, me va a enviar un correo y me dice, pues mire, a partir del lunes de la próxima semana usted empieza a trabajar en esta jornada 4x3, porque ahí es donde decimos que se vuelve, digamos, voluntario el cambio. Si yo estoy trabajando en una jornada ordinaria, diurna, de 8 horas por día, hacer el cambio a una 4x3 va a requerir indiscutiblemente que como trabajador yo esté de acuerdo con ese cambio. ¿Afectará criterios de salud ocupacional pese a las obligaciones que demandaría a las empresas la aprobación del proyecto? Todos los estudios en materia de salud ocupacional desaconsejan el uso de jornadas extendidas porque claramente tienen un impacto negativo en la salud de los trabajadores. Y este proyecto de ley, aun y cuando contempla que el Consejo de Salud Ocupacional deberá hacer estudios para determinar el impacto que pueden tener las jornadas en determinadas actividades, pues lo cierto es que tampoco se entiende cómo va a implementarse políticas para amortiguar esos efectos negativos que tiene las jornadas ampliadas en la salud de los trabajadores. ¿Serán las mujeres las más perjudicadas en este esquema? Precisamente tiene un impacto doblemente desventajoso para las mujeres porque les recarga una doble jornada, la laboral propiamente dicha, y la jornada del trabajo doméstico, que es una realidad social. Son las mujeres las que se ponen en la espalda el peso de todo ese trabajo, ¿verdad? Se ha dicho que a las trabajadoras es a quienes más les afectaría este tipo de jornadas ampliadas, y creo que hay estudios que así lo respaldan. Aquella trabajadora que haya, por ejemplo, empezado a laborar en una empresa que aplica jornada 4x3, estando de acuerdo en hacerlo, por ejemplo, pues queda en estado de embarazo, va a tener la posibilidad de solicitar una reubicación a una jornada, digamos, ordinaria o no 4x3,
precisamente para ajustar su trabajo a su condición de embarazo. El presidente de la República estableció un plazo de 15 días para generar acuerdos sobre el proyecto de ley que está en estudio en la Asamblea Legislativa. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Bueno, y tal como lo decía Alfonso Hernández y los especialistas en derecho laboral, hay aristas que aún no quedan muy claras. Una de ellas, y sobre todo una de las más importantes, sin duda alguna, es el tema de salud ocupacional, el estudio técnico que se necesita para saber cuál sería el impacto real en la salud de los trabajadores que vayan a cambiar una jornada, ya sea diurna o nocturna o mixta, a una jornada 4x3. Los puntos que sí quedan claros, bueno, el hecho de que tiene que ser un acuerdo entre ambas partes, en ambas direcciones, tienen que estar de acuerdo tanto el patrón como el colaborador de la empresa. No se puede obligar a que un colaborador que ya tenía un contrato establecido, pues pase de pronto, se les informe por un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada, que a partir de X momento empieza entonces una jornada 4x3. Otro punto importante que destacaban también ahora los especialistas en derecho laboral es el tema de cómo afectaría esto principalmente a las mujeres. No quiere decir que no existan hombres que también se dediquen pues no solamente a la parte laboral profesional, sino también a la parte de labores domésticas. Sin embargo, lo decía bien el abogado, el licenciado Calvo, si no mal recuerdo, que es una realidad, al menos en nuestro país, que las funciones se recargarían sobre todo en el sector femenino de la población, de la fuerza laboral, y eso tendría también que ser analizado. Otro punto importante también es a la hora de pensar en colaboradoras que tuvieran este contrato de 4x3, ¿qué pasaría si durante el transcurso de este contrato quedaran embarazadas? ¿Podría entonces negociarse esa jornada 4x3? Claramente las labores y las obligaciones cambiarían en este sentido. Aspectos que quedan claros de acuerdo con especialistas en derecho laboral, otros que todavía falta establecer los puntos sobre las IES y que no pueden ser menos importantes, como por ejemplo el tema de salud ocupacional y este estudio técnico que se requiere para tener claro cuál sería el impacto del cambio de jornada.